Bueno, no sé si hay alguien acá o alguien de después mira el video, pero se abrió la inscripción para conocer Buenos Aires para mayores de 35. Lo digo porque me acabo de inscribir, así que sí, si saben de alguien, avisen. Así que ansioso. Cuéntame un poco, cómo vienen de dudas. Un comentario, que alguien, no sé si me preguntó alguien de estadística 2 o estadística actuarial, pero vale para todos, así que lo claro. La promoción este cuatrimestre es con 2 7. El otro día consulté que alguien me había preguntado eso y me dijeron que es con 2 7, como fue el segundo cuatrimestre del año pasado. Eso lo aviso por las dudas. Si alguien no tiene 7, quiere recuperar después para promocionar, obvio que se puede y todo. Después cualquier cosa, cualquier duda, igual me preguntan. Cuéntenme cómo vienen de... Lo que a mí lo que más me está costando es lo teórico. Incluso hay una demostración que no pude sacarla, que Bueno, quería saber si la podíamos hacer, sí, que es el ejercicio 4 de la práctica 5, que es el de las conjugadas de la normal. bueno, sí, ese es, es medio pesado, pero lo hacemos, Dale, gracias. obvio. Bueno, a ver. Tenemos una distribución, las variables x con una distribución normal, de parámetros mu y sigma cuadrado. Sigma cuadrado lo asumimos que lo conocemos y queremos estimar mu. Entonces, asumimos que mu es una variable aleatoria m, ¿sí? Que es la mu mayúscula, digamos, obviamente, le puedo poner otro nombre si quieren. Que asumimos que sea una distribución también normal, con ciertos parámetros, mu 0 y sigma cuadrado 0. ¿Sí? Lo que se llamarían los hiperparámetros de la distribución a priori. ¿Sí? Los parámetros de la distribución del parámetro. Entonces, tenemos eso y queremos encontrar la distribución a posteriori. Entonces vamos a primero calcular, escribir más que calcular quién sería pi de mu, ¿sí? La función de densidad de la distribución a priori. Pensemos que la densidad de la normal, la forma genérica, es, es 1 sobre raíz de 2 por pi por sigma cuadrado por e a la menos, pónganlo como que sea más cómodo, yo le pongo un medio, x menos mu sobre sigma. Yo suelo poner el sigma afuera, ahora vemos que es más práctico. Creo que pero es lo mismo. 2 sobre sigma cuadrado por x menos mu al cuadrado. ¿Sí? Me está costando arreglar. ¿Estamos ahí? Esa es la densidad normal. Si quieren pueden también poner el sigma acá adentro como sigma y no como sigma cuadrado. ¿Cómo va a ser la densidad? ¿Cómo convierto esto, que es la densidad, la normal cualquiera, en la priori como función de mu? Tengo varias cosas que cambiaré. Yo puse... había que hacerlo de Tau ahí, o no hace falta. Podemos hacerlo porque va a ser más cómodo. Sí, sí. Podemos hacerlo porque va a ser más cómodo. Escrito en función de tau, ¿sí? Como tau es, sigma, es 1 sobre sigma, o sigma es 1 sobre tau. Acá quedaría... no, tau lo definimos como 1 sobre sigma cuadrado, ¿no? O 1 sobre la varianza. Así que puesto así, sigma cuadrado es 1 sobre tau. Acá te queda 1 sobre... Si acá pones 1 sobre tau, ahora vamos a ponerlo acá y lo escribimos bien. Esto lo dejo como modelo. ¿Ok? Entonces, cosas para hacer. Primero, donde dice X, voy a poner X sí. no, porque estoy escribiendo a priori. Mu. Voy a poner mu, claro, Cero. ahí voy a poner el parámetro. Eso puede ser ya un primer punto donde, digamos, vos podés poner cualquier nombre a esta función, en general.
Pero acá tienes que ponerle el mismo nombre que le vas a poner al parámetro, decimal en la función de verosimilitud, en la función de densidad de la muestra. Sí, eso tiene que coincidir. Entonces, y acá vamos a tener que poner, donde dice mu, ¿qué vamos a poner? Si es la distribución a priori. Mu cero. Mu cero, exacto. Y donde dice sigma cuadrado, diga sigma cuadrado cero. Le escribimos lo con sigma cuadrado y ahora vemos cómo lo transformamos en tau, también si queremos. Sería 1 sobre raíz de 2 por pi por sigma cuadrado cero por e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado cero por, en vez de x pongo mu, y en vez de mu pongo cero. Ahí sería, escrito con sigma cuadrado, esa sería la distribución a priori. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, perfecto. Yo tengo una duda. Sí. Acá suponíamos que era conocido el sigma cuadrado, ¿o no? Sí, el sigma cuadrado de la distribución de las variables que vos estás pidiendo, sí. Claro, pero a priori no. Después en la distribución a priori son justamente esos hiperparámetros. No, a ver, en la distribución a priori uno, en teoría, cuando después vas a hacer las cuentas, conoces todo. No es que el no es que lo conozcas, pero vos vas a asumir ciertos valores. En muchos ejercicios va a decir el enunciado, se asume esto. Estaba, por ejemplo, el ejercicio que vimos, el último de la guía, que es el que en base a ciertos datos que daba el enunciado vos te ponías a calcularlos. ¿Sí? Pero se supone que para después hacer las cuentas los vas a tener. Ok. ¿Sí? Entonces, llegado a este punto, sigma cuadrado cero y mu cero son datos, digamos, o son conocidos. ¿Sí? O sea, les puedes poner un valor. Si lo querés convertir en tau, esto es 1 sobre tau, sería tau 0, ¿sí? Que si lo separas con la raíz, que igual todo esto después se va a ir, así que no importa mucho, podés o ponerlo así, o más fácil, podés poner esta, o sea, esto sería 1 sobre la raíz de tau 0, ¿sí? Esto lo puedes también poner dado vuelta, ¿sí? O sea, puedes multiplicar por la inversa de esta fracción, que sería directamente multiplicar por raíz de tau 0. Todo esto igual va a desaparecer, ¿sí? Pero hasta ahí se entiende. Y después, acá este sigma cuadrado 0, como es 1 sobre tau, también lo puedo dar vuelta y poner acá arriba el tau. ¿Sí? En general, escrito con tau queda un poco más simple y por eso se hace. No es que no se pueda hacer con sigma cuadrado 0. ¿Ok? Ahí se sumó alguien. Aquí estamos. Entonces, esa es la función de verosimilitud. La función de la distribución a priori. La función de densidad. Y nos falta escribir la densidad de la muestra. ¿Sí? La densidad de la muestra, que bueno, que sería la que ponemos como f de x dado el parámetro. Dado que el parámetro es tanto. Sí, para ver un poco la notación. ¿Y acá qué vamos a poner? Bueno, primero que es una productoria desde igual 1 hasta n de todas las f's de xy. ¿Ok? Y las f's de xy serían estas. Y no me tengo que olvidar donde dice x poner x. Eso es importante. Después, todo esto es igual, y si quieren, podemos hacer lo mismo, dejar sigma cuadrado, o poner raíz de tau acá arriba. ¿Sí? De todas maneras, esto es la parte que se me va a cancelar. Y esto por e a la menos 1 sobre sigma cuadrado, puedo poner menos tau sobre 2, por x y menos mu al cuadrado. ¿Sí? Esa sería, ahora hacemos el productor de ver cómo queda, pero esa sería la función de densidad conjunta. ¿Ahí estamos? Así que borro esta, que ya lo estamos. ¿Ok? Bueno, y ahora es esta productoria. Insisto, lo pueden hacer usando propiedades de la productoria o pueden pensar cómo quedaría esto. Tau sobre raíz de pi. Eso va elevado a la n, ¿no? La primera parte. Claro, esto va a la n, porque vos vas a tener uno de estos por e a la menos tau sobre 2 por x y menos mu al cuadrado, por x1 menos mu al cuadrado, y lo mismo repetido hasta tau sobre raíz de pi
por e a la menos tau sobre 2 por x n menos mu al cuadrado. Entonces, claro, todos estos al principio de cada uno se te van a multiplicar n veces, así que te queda eso en n. Y después te queda esto por otro e, que te da. Yo puse pasa que yo lo dejé con menos 1 sobre pi cuadrado. Está bien, no importa. Sobre sigma cuadrado y puse e a la menos 1 sobre sigma cuadrado por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x y menos mu cuadrado. Se termina sumando y te termina, como todo esto es constante, lo pongas como lo pongas, te queda la suma de igual 1 hasta n de x y menos mu al cuadrado. Exactamente. ¿Estamos? Bueno, esa es la función de densidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es o pensar en la fórmula de Bayes, que sería básicamente como me dijo una vez uno, o sea que es esto por esto lo que hay que hacer. Sí, en parte sí. O sea, tengo que hacer esto por esto, ¿no? Tengo que hacer la densidad de la muestra por la distribución a priori. Y lo que digo es que lo que acá es importante, uno mu le puede poner el nombre que quiera, pero el nombre que uses para mu en la densidad, que es este, tiene que ser el mismo que uses para la variable de la priori. Esas dos cosas tienen que coincidir. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la distribución a posteriori, es o bien esto por esto. Sí, una opción sería poner que es raíz de tau sobre raíz de 2pi por e a la menos tau sobre 2 por suma de x y al cuadrado. Sería todo esto por este de acá, raíz de tau 0 sobre raíz de 2pi por e a la menos tau sobre... Y este tau también es tau 0, me estaba afectando eso. ¿Sí? Porque es el parámetro, es el mismo de acá, como el mu 0 de acá. ¿Ok? Entonces tau 0 sobre 2 por mu menos mu 0 al cuadrado. ¿Ok? Y si lo escribimos con la fórmula, con el cociente, digamos, es todo eso sobre lo mismo. ¿Y qué le hago? Lo integras. Lo integro en mu, ¿no? Lo integro en mu, y como cualquier los valores posibles de mu son todos los reales, lo integro desde menos infinito a más infinito. Porque estoy asumiendo que mu es figura normal. Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Todo lo que no tenga mu, y todos los factores que no tengan mu, son constantes para el integral. Entonces van a salir afuera y se van a cancelar. Eso serían todo esto. Si me olvidé la n de todo esto. Y todo este, ¿no? el otro. Claro. Los otros no, pues son e al algo que tiene mu y e al algo que tiene mu. El mu en diferentes lados, pero lo tiene. ¿Ok? Así que todo eso va a salir de este integral y se va a cancelar. ¿Sí? Y en el fondo te quedaría e a la esto por el a esto, que también lo vas a sumar, sobre el integral de esa misma cosa. ¿Sí? Ese es un camino. Pero habrá que escribir ese integral y ver. Después, si quieren, igual le hacemos. El otro camino es decir, bueno, yo sé que lo de abajo es algo que no depende de mu. ¿Sí? Todo lo que no depende de mu acá lo pienso como una constante, porque mi función, mi variable acá es mu. Y entonces digo, bueno, esto es proporcional a todo esto, ¿sí? Porque básicamente es eso dividido la integral esa. Y como todo esto no depende de mu y todo esto no depende de mu, lo puedo como sacar y decir que eso es proporcional a e a la menos tau sobre 2 por suma de x y menos mu al cuadrado, y sumo este también. O sea, sería por e a la eso, entonces se juntan en uno solo, tau 0 sobre 2, mu menos mu 0 al cuadrado. ¿Ok? Ahí estamos. Sí, perfecto. Si lo querés saber de otra manera, habrá que escribir qué es la integral esa, pero igual eso también sería al final. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con eso, y lo más fácil es para no estar escribiendo todo el tiempo que era algo y todo chiquitito el otro, hagamos un asterisco y veamos un rato cómo podemos describir esto de una forma mejor.
¿Ok? Como para no tener que hacerlo un poco más simple. Entonces, menos tau sobre 2 por suma de xi menos mu al cuadrado menos tau 0 sobre 2. Lo que puedo hacer es sacar el menos un medio con factor común para empezar a simplificar un poco las cosas. Menos un medio va a quedar más entonces tau 0 por mu menos mu 0 al cuadrado. ¿Sí? Y acá está bueno pensar en qué queremos que pase en realidad. Porque la idea es llegar a que queremos llegar a que esto también es una normal. Sabemos que ese es el objetivo. Una normal, por cierto, no hay un micrófono abierto, porque se escucha mucho ruido. Una normal. Queremos una normal que básicamente ¿qué va a tener que tener? Va a tener que ser e a la, entonces lo tenemos, menos un medio, y me va a tener que quedar algo de la forma, algo que sea, algún choclo que sea el que me forme el tau estrella. Hay un micrófono abierto. Algo que sea el tau estrella, y que va a quedar sobre 2, o sea que eso va a estar bien, y después acá va a tener que quedar el mu menos algo, que va a ser algo, el mu estrella, al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de alguna manera yo quiero reescribir esto. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que esto, pensando al mu como variable, esto es un polinomio de grado 2 en mu. ¿Sí? O sea, lo voy a pensar todo esto como que es una cuadrática donde la variable es mu. No mu 0, sino mu. ¿Ok? No sé si lo ven. Si yo hago eso, lo que tengo que hacer es desarrollar este cuadrado y este también. Acá me quedaría menos un medio. ¿Sí? Voy a sacar el menos un medio porque no tengo que escribirlo todo el tiempo. Después al final háganme acordar que de volver a agregar, lo pongo acá para no olvidarlo. Tengo tau por la suma de, y es xi cuadrado menos 2xi por mu, más mu cuadrado, esto, y después más tau 0 por mu cuadrado menos 2 mu 0 más mu 0 al cuadrado. ¿Ok? Estamos, si ahora aplico la sumatoria, me queda suma de xi cuadrado, y me queda por tau. Después en el menos 2xi mu, cuando aplico la suma, ¿qué sale de la suma? Adentro me queda suma de xi. ¿Y qué es lo que sale? El 2 y el mu. ¿Estamos? Y eso también queda, porque si hago la distributiva después, que contribuyo con eso, también queda por tau. O sea que queda 2 mu tau suma de xi. Y después acá me queda la suma de mu cuadrado, que es n veces eso, y como también va por tau, tau por n por mu cuadrado. Por mu cuadrado. Y después acá me queda más tau 0 por mu cuadrado, menos 2 tau 0 mu 0, tau 0 mu 0 mu, más tau 0 mu 0 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a juntar pensando como esto como una cuadrática en mu. ¿Sí? Donde los términos que tengo son un término con mu cuadrado, que tiene tau por n, y tau 0, serían estos dos los términos cuadráticos, y los juntos me queda n por tau más tau 0, todo eso por un cuadrado. ¿Sí? Menos 2
Ahora tenemos con mu, tenemos este de acá y tenemos este de acá. Sí, con mu a la primera. Entonces me queda menos, los dos tienen un menos 2, así que lo puedo sacar al factor común. Menos 2 por tau suma de xi. Suma de xi también, a veces es más útil escribirlo como n por x raya, ¿sí? Para que moleste menos a la vista esa sumatoria. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ya habíamos charlado alguna vez lo del n por x raya. Y de este, cuando saqué el menos 2 y quiero sacar el mu, voy a poner tau, más tau 0, mu 0. ¿Sí? Y finalmente, términos sueltos, tengo esto que también sería como, bueno, tau por suma de xi cuadrado, más tau 0, mu 0. Todos estos no tienen mu. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno, voy a tener que borrar. Y acá, básicamente lo que tenemos es una cuadrática donde esto es A, esto es, todo esto sería B, ¿no? El menos 2 tanto sería B, y todo esto sería C. Lo que voy a hacer ahora es completar cuadrados. Si acá cuando yo tengo, no sé, yo tuviera 2 mu menos 8 mu, 2 mu cuadrado menos 8 mu más 5, ¿cómo se completa cuadrados acá? Lo primero que se hace es, como tengo un término independiente, un coeficiente principal que no es 1, lo saco de factor común. Me queda mu cuadrado menos 4 mu más 5 medios. ¿Sí? Esto es un ejemplo como para que visualicemos qué es lo que voy a hacer acá. Y después lo que hago es, acá digo, bueno, para que me aparezca mu cuadrado menos 4 mu en un desarrollo de un cuadrado binomio, tendría que tener mu menos ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto debería decir acá para que hacer el cuadrado me aparezca esta parte? Bueno, y después algo más, que ahora lo corregimos. Pero para que cuando yo lo haga me diga mu cuadrado menos 4 mu más algo. ¿Alguna idea? Ven que yo hago. ¿Alguna idea con esto? ¿Me sigue más o menos o se perdieron? ¿Me escuchan? Avisen si se escucha por lo menos, así sé que no. Sí, sí, se escucha. Claro. Buenísimo. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Yo voy a hacer mu al cuadrado y después voy a hacer menos 2 por mu por esto. ¿Sí? El menos 2 por mu por esto, yo creo que me termina dando menos 4. O sea que acá debería haber un 2. O sea, cuando completo cuadrado siempre pongo dividido por 2 el número. ¿Sí? Y entonces ya eso hace que me diga mu cuadrado menos 4 mu. Y bueno, después aparece un 4, no un 5 medios. Pero no importa, eso lo corrijo. Digo, después aparece un 4, así que si se lo resto, hasta ahí es como que no apareció el 4. Y si le pongo el 5 medios, ¿estamos de acuerdo en que esto es lo mismo que esto? Y después puedo distribuir el 2 de vuelta. ¿Eso se ve? Entonces, bueno, eso mismo es lo que tengo que hacer acá, pero más feo. Pero eso mismo es lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces, igual que acá, lo primero que voy a hacer es sacar como el mu cuadrado no tiene un 1, lo primero que voy a hacer es sacar eso con ese coeficiente principal de factor común. Es decir, que me queda n por tau más tau 0 por mu cuadrado menos 2 por tau por nx raya más tau 0 mu 0. Y como saqué esto de factor común que no estaba, me falta un paréntesis, va dividiendo eso. N tau más tau 0. Y acá lo mismo. Todo eso le saco esto de factor común. Lo tengo que poner tau 0 mu 0. Todo sobre n tau más tau 0. ¿Ok? Y esto, así, listo.
¿Y esto cómo sigue? Tengo esto, n tau más tau 0 por, y ahora tengo que meter el cuadrado. Va a ser mu menos algo, ¿sí? Y ese algo tiene que ser básicamente todo esto dividido por 2, o sea que es esto mismo sin el 2. O sea, si yo pongo, no lo voy a escribir así, voy a ponerle, cambiarle el nombre. Pero yo todo esto lo pongo acá, cuando desarrollo va a ser mu cuadrado, menos 2 por mu por toda esa porquería, o sea que está bien. Acá me lo voy a poner mu. ¿Sí? Que queda este mu de acá, no le voy a poner mu. Y después me aparece un término que lo tendré que poner restando. ¿Sí? Entonces vamos a simplificarnos un poco la vida. Vamos a llamarle B a esto. ¿Sí? Y vamos a llamarle C a esto. ¿Sí? O sea, B a esto sin el 2, digamos. Cosa que cuando desarrollo aparece el 2. Y entonces acá haría CB. ¿Sí? Si yo hago esta cuenta me va a dar mu al cuadrado menos 2 por mu por B, o sea, menos 2 B mu, que es lo que tengo acá. Y después me aparece un término más B cuadrado. ¿Sí? Que no es lo que quiero, yo quiero que diga C. O sea que lo voy a poner acá. Para que me quede exactamente lo que podría antes. El B cuadrado que aparece, lo resto. ¿Sí? Si yo le resto el B cuadrado, hasta ahí lo que tengo escrito es esta parte. ¿Sí? Me da mu cuadrado menos 2B mu más B cuadrado, cuando hago el desarrollo, menos B cuadrado, se me cancela. Y me faltaría entonces poner más C. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Con eso es lo que tengo hasta ahí. Sí. Bien. Y ahora lo que tendría que hacer es multiplicar, no sé por no me olvidando este paréntesis, multiplicar por esto. ¿Sí? Entonces, escribo acá arriba para no borrar lo último, que es lo que quedaría hasta acá. O sea, es un lío, pero si uno lo simplifica sale. Y sobre todo si guardamos información de más. Me va a quedar n tau más tau 0 por mu menos b al cuadrado. Y después esto que lo podemos poner como c menos b al cuadrado, también va a quedar por n tau más tau 0 por c menos b cuadrado. ¿Sí? El detalle es que todo este término, yo esto después lo voy a meter acá con el 1 medio, dijimos. ¿Sí? El detalle es que todo ese término tiene n, tiene tau 0, tiene la c, que en la c hay de todo. ¿Sí? Y en B también hay de todo, pero lo que no hay en ninguno de los dos, en ninguna de estas cosas, es mu. O sea, esto es constante para mu. Entonces yo después, si cuando lo meto acá lo separo, de hecho hagámoslo, y yo vuelvo acá, ¿sí? Retomo, me queda e a la menos 1 medio que dije que no me tenía que olvidar, por esto más esto. Entonces sería e a la menos 1 medio por n tau más tau 0 por mu menos b cuadrado, que ahora vemos cuánto da eso, más n tau más tau 0 por c menos b cuadrado. Pero que como es una suma, yo lo puedo poner esto como que es por e a la eso. Entonces estamos. Y todo esto, ¿qué le pasa? Todo eso, cuando yo lo pongo acá, digamos, esto venía de esto es proporcional a esto, esto es proporcional a esto, proporcional a esto. Yo decía, esto lo tomo como constante cuando no tiene qué cosa. La variable de la función de verosimilitud. ¿Sí? De la función, de la distribución a posteriori, que es mu. ¿Sí? O sea, la función que estamos buscando es una función de mu. O sea que todo lo que no tiene mu, como por ejemplo esto, lo puedo poner como es proporcional a esto. Entonces hasta ahí lo que me quedó es que la densidad a posteriori es una función de mu, es proporcional a, ¿a qué? A esto, que es lo único que tiene mu. A e
a la menos un medio, o la pongamos así, n tau más tau 0 sobre 2 por mu menos b al cuadrado. ¿Sí? Y esto, en general cuesta verlo siempre un poco por esto de que tenemos como variable algo que normalmente es un parámetro. ¿Sí? Por más que uno lo sepa, a mí me sigue costando todavía. Pero si donde dice mu yo pienso que hay una x, ¿sí? O sea, si acá lo pienso en una x en vez de en un mu, esto tiene la forma de qué distribución. Tiene x menos algo al cuadrado en el exponente de la e. ¿Lo ven? La forma de qué distribución tendría. De una normal. Es la normal, claro. ¿Sí? Es la normal escrita con tau, que habíamos dicho hace rato, es e a la menos algo sobre 2, el algo de arriba sería tau, si todo lo pusiéramos abajo como 1 sobre esto, sería el sigma cuadrado. ¿Sí? O sea, la inversa de la recíproca de esto sería sigma cuadrado. Acá la variable, que va a ser mu, pero le pongo x para que se vea, menos b al cuadrado. Y ese b que va a ser qué cosa, de la distribución. El mu estrellita. Claro, es como estrellita, sí, es el mu de esta distribución normal. ¿Sí? O sea que en realidad, bueno, lo vuelvo a poner con mu como corresponde, el bs, que ahora, por qué había dentro de eso, ¿no? Bueno, ahora me lo dicen ustedes. Borré lo que había acá, pero el b sería el mu estrellita, y todo esto de acá arriba, sin el menos, sería el tau estrellita. ¿Sí? Y obviamente esto le falta la constante que hace que sea normal, pero no importa, nosotros sabemos que la distribución, por eso siempre les digo desde las primeras clases que traten de siempre dar primero la distribución cuando la fórmula es muy horrible, sacándole todo lo que es constante de integración. ¿Sí? La constante para que integre uno. El núcleo duro, digamos, de la normal es esto, es el e a la menos algo sobre 2 por x menos mu al cuadrado. Esa es la parte importante. Después, bueno, adelante va a tener lo que tenga para integrar. Sí, decime. Si te pregunta cuál es la distribución y no te pide la función de densidad, no hace falta volver a ponerla, ¿no? La constante. No hace falta volver a ponerla ahí porque, bueno, vos acá ya sabiendo que la densidad es proporcional a esto, como función de mu, sabes que es una normal. A la que le falta... Claro, por eso, o sea, si me olvido de todo lo otro, listo. No hay problema. Si dices que querés la función de densidad, y bueno, y si pondrás que, como vimos antes, que tenías raíz de... Por ahí acá uno lo tiene menos claro porque lo estamos escribiendo con tau, pero hemos visto que la raíz de tau sobre raíz de 2pi, incluso se puede escribir en una sola raíz esto. Esa es la constante, digamos. O sea que acá sería tau estrella, raíz de tau estrella, sobre 2pi, lo voy a poner así. Sobre 2pi por e a la, lo mismo. ¿Sí? Esa sería la densidad. Sin esto, solo puedo decir que la densidad es proporcional a eso, pero ya es suficiente para concluir la distribución normal. ¿Sí? Y así que la fórmula de tau estrella es esta, n tau más t0, o t0 más n tau, como está escrito en el apunte. Y el b, no me acuerdo porque lo borré, pero es eso. ¿Sí? Es esa fórmula que encontramos ahí. ¿Ok? ¿Se entiende? No es fácil esta. Sí, perfecto. Es muy contosa, uno se lo aprende y es como que eyes on the prize, es como que hay que poner los ojos en a dónde quiero llegar, para no perderse. O sea, porque si no es un desastre, es un horror. ¿Se entiende? Una vez que uno hace esta, después las otras le parecen mucho más fáciles. Así que salen enseguida. ¿Vamos? Yo ahora rindo otra materia, no me puedo quedar, pero quería ver si les queda un ratito. Si podías comentar lo que te consulté por el foro. Ah, sí. Dale, ahora lo miro. Espera que lo abro. Así que te tenés que ir ya. A ver si, porque si a lo mejor te puedo... Ah, porque era hacer los ejercicios. Bueno, dale. Ahora los hago. Estoy abriendo el campus. Sí, que dije, de hecho dije el otro día que los iba a hacer hoy y no los hice. Buenísimo. Campus.
dos clics de sorprender el campo. Y el campus. Bueno, yo ahora los hago y después, si tenés alguna duda, me preguntaba por mail. No puedo verlo. Bueno, de nada. A ver, los servicios que ha apuntado Sofía son de la práctica 4, ¿sí? De los estimadores, el ejercicio 14, ¿sí? Y vamos a ver. Día. Oh. Bueno, tenemos los señores bomberos. En el ejercicio estuve a punto de decir algo que iba a quedar grabado que no estaba bueno. Bueno, por suerte lo contuve. El ejercicio 14 es el que dice analizar la expresión de los estimadores obtenidos en el ejercicio 11. En los ítems puede ser que esa referencia nos está bien, sí. En el 11, que es el de máxima verosimilitud, y comparar con los resultados del ejercicio 5, ítems B, A y C respectivamente, que se observa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el ejercicio 11A habíamos visto el estimador de máxima verosimilitud de la distribución de Poisson, ¿sí? Esto estaba hecho y vimos que si X tiene distribución de Poisson de parámetro lambda, el estimador de máxima verosimilitud de lambda, ese lo deben haber hecho, o lo hice en clase, era el que falló, básicamente, ¿sí? O sea, una muestra de tamaño n era el que falló, ¿sí? O sea, 1 sobre n suma de x. Después me habla del B. En el B, sí, ¿de acuerdo? El ítem B. En el ítem B es la Bernoulli de parámetro P. Y encontramos ahí en ese ejercicio que el estimador de máxima verosimilitud de P de la distribución de Bernoulli es también el que falló. Sí, o sea, también 1 sobre n suma de x. Y en el ejercicio D3 me dice que es, a ver, D3. Sí, el D3 es el de mu. A ver, me podría preguntar el de 1 también, pero es muy aburrido. El estimador de mu es X raya. Eso no es lo que me pedía, pero lo podemos decir también. El estimador de máxima verosimilitud de mu es X raya, pero en el caso mu conocido, el estimador de sigma cuadrado es, eso está hecho. Después, si tienen duda con alguno de estos, me dicen lo hacemos, pero si lo hacen, da que es básicamente el que llamamos el sigma cuadrado sombrero, ¿sí? El que es 1 sobre n por la suma de xi menos mu al cuadrado, que es el que se usa, el que uno se puede usar si conoce mu y quiere estimar sigma cuadrado. ¿Ok? Lo que dice el ejercicio es esos resultados, que son del ejercicio 11, compararlos con los resultados del ejercicio 5, ítems B, A y C respectivamente. En el ejercicio 5 lo que habíamos analizado era si ciertas cosas eran o no eran estadísticos suficientes, ¿sí? En el ejercicio 5b vimos que si X tiene distribución de Poisson, ¿sí? En este caso, el estadístico T igual suma de XY es suficiente. Eso es el resultado del ejercicio 5. ¿Ok? En el otro ítem vimos que para el caso, esto para la Poisson. En otro caso vimos que para la Bernoulli
Si x tiene distribución de Bernoulli, t igual suma de xy también es un estadístico suficiente. ¿Sí? Y en el ejercicio C, vimos que si tenemos una normal 0 sigma cuadrado, ¿sí? Que en este caso 0 sigma cuadrado, ¿en qué se me convertiría? En esto sin el mu, o sea que me quedaría acá directamente suma de xy al cuadrado, ¿no? Porque se me va el mu. En manera normal, 0 sigma cuadrado, este sería el estadístico, el estimador de máxima verosimilitud de sigma cuadrado, porque sería, es lo mismo que ya vimos, pero para el caso particular de muy buena 0. Y vimos en este ejercicio que una normal 0 sigma cuadrado, si x tiene esa distribución, si las xy tienen esa distribución, el estadístico suma de xy al cuadrado es suficiente. En todos los casos son estadísticos suficientes. Estadísticos que, en ese sentido que definimos en algún momento, esto es tema del primer parcial igual, así que tampoco se preocupen, pero es tema del primer parcial, o sea, la parte de suficiencia. Estos estadísticos son suficientes, ¿sí? En algún sentido conservan toda la información de la muestra. Y preguntar, bueno, ¿qué se observa en la comparación de estos dos resultados de estos dos ejercicios? ¿Alguien ve algo? ¿Ve algún patrón ahí? No sé si me siguen o si me vuelvo el documento. ¿Sí? El patrón que se observa, y que de hecho es un resultado que es general, es que en todos los casos el estimador de máxima verosimilitud que me queda es un estimador que está basado en un estadístico suficiente. Básicamente es el estadístico suficiente, bueno, con lo que le haga falta para que realmente vaya donde tiene que ir, ¿sí? Pero este está armado con la suma de xy, en el caso de la Poisson, y en ese caso eso es un estadístico suficiente. El de la P está también basado en la suma de xy. O sea, el único aleatorio que hay en estos estimadores es suma de xy y suma de xy, que también en el caso de la Bernoulli es un estadístico suficiente. Y este de la varianza está basado en suma de xy al cuadrado, que también en el caso de la normal del sigma cuadrado es un estadístico suficiente. ¿Sí? Y en general uno lo que ve es que siempre me quedan basados en un estadístico suficiente. Sí, Mariana, decime. O sea, esa es la conclusión de este, si ahora seguimos con el resto. Sí, decime, Mariana. El 2F de la IA6 que pide la distribución. A ver. Ah, la distribución del... Ok. ¿Tenías algo en particular o no lo pudiste resolver? No lo pudiste, ok. A ver. El 2B. No, para ver. Ah, el 2. Cualquier cosa, bien. 2B de la práctica 6. Ok. Lo menciono rápido. De todas maneras, por si igual si te vas, lo ves después. O sea, acá la conclusión es esa, ¿no? Todos me quedaron en función estadística suficiente. En el 2B habíamos hecho el análisis de que el estimador beta MC de menos cuadrados en el modelo lineal de una sola variable, o sea, el modelo lineal simple, ¿ok? El estimador de menos cuadrados, habíamos visto que se podía escribir que era lineal, que era un estimador lineal, porque se podía escribir como la suma de WI por las I sub I, que asumiendo que las X son no estocásticas, es lo único realmente aleatorio, y todo este W sub I, que era XI menos X raya sobre la suma de XI menos X raya al cuadrado. Ese es el 2. Es al 2F, que está terminando el B, perdón. ¿Qué distribución tiene el beta mínimo cuadrado? Perfecto, no importa, igual no sirve todo su dije. Dijimos, todos estos W sub I son no aleatorios, ¿sí? Bajo el supuesto de que las X son no estocásticas, de que diseñamos para que tengan ciertos valores. Y entonces, como en el punto B vimos esto, ¿sí? Me preguntan cuál es la distribución de las X, ¿sí? Del beta MC, que del mínimo cuadrado. ¿Qué distribución va a tener esto? Bueno, va a depender obviamente de la distribución que tenga la I. ¿Eso está claro? Esa distribución de la I me dirá después con la distribución de beta. Estos son como constantes no aleatorias. ¿Cuál es la distribución de la I? Bueno, nosotros el supuesto que tenemos, ¿sí? que lo hacemos por ahí, o lo hicimos antes en la clase,
Creo que debería estar escrito por ahí. Pero bueno, es que U sub I sigue una distribución normal, y en particular con esperanza 0 y varianza constante. Y todos con la misma varianza. Filtramos sigma cuadrado de U. ¿Ok? Entonces, si los U sub I son normales, y la I es, a todo esto le sumo esto de acá, ¿sí? Fíjense que esto es una constante, no es aleatorio. ¿Sí? Las X son valores que están fijos, estamos siempre bajo ese supuesto. Bajo ese supuesto, básicamente I sub I es esto más una constante. ¿Qué tipo de distribución le parece tener I? Entonces, si las U son normales y le sumo una constante. Recuerden propiedad de la normal. Una distribución normal, Normal. también va a ser normal, ¿sí? Va a ser normal, solo bueno, pueden cambiar los parámetros. ¿Cómo los veo? Puedo hacer la cuenta, o la esperanza y la varianza. ¿Sí? La esperanza I sub I va a ser la esperanza de todo eso, más la de más U sub I. Cuando aplico esperanza, me queda la esperanza de beta 0, es beta 0. La esperanza de beta 1 por XY es beta 1 por XY, porque insisto, las X no son... Sé que lo he dicho demasiadas veces por ahí, pero prefiero decirlo de más y no de menos. Las X acá, en este caso, no las estamos pensando como variables aleatorias, sino como constantes que ya vienen dadas, más la esperanza de U sub I. La esperanza de U sub I es 0, así que básicamente me va a dar normal con la esperanza beta 0 más beta 1x. Y esa va a ser la esperanza de I. Y la varianza es la varianza de esto, pero cuando a una variable le sumo una constante no me cambia la varianza. O sea que la varianza de I sub I es la misma que la de U sub I. Si cuando sumo una constante al resto, no cambia. Así que es normal con beta 0 más beta 1 xy y sigma cuadrado. Esos son las I's. ¿Ok? Entonces ahora vamos acá. Si yo sé que las I son normales, ¿sí? Me falta un argumento más ahí, que es la independencia. Pero las I van a ser independientes porque las U son independientes, que es el otro supuesto que hacemos, ¿sí? El que sería el de no autocorrelación. Si suponemos que las U son independientes, las I también son independientes, porque son simplemente las U, pero como desplazadas. Entonces, estas son normales y son independientes. ¿Qué les pasa a las normales si las multiplico por una constante? ¿Siguen siendo normales? Sí. No me acuerdo. Y si yo sumo muchas normales que son independientes, o si sumo dos por lo menos, ¿qué pasa? Eso es un ejercicio de la práctica 1. La suma de normales independientes. ¿La distribución que me queda cuál es? También es normal, exactamente. ¿Sí? La distribución de la suma de normales independientes también es normal. O sea que es uno de los ejercicios de la FGM que vimos. Es una aplicación de eso. Entonces esto también tiene distribución normal. O sea, el estimador de mínimos cuadrados del parámetro beta, este sería el de beta 1, digamos, ¿sí? También tiene distribución normal. ¿Distribución normal con qué esperanza? Bueno, habría que calcularla. Va a ser la esperanza, va a ser, podemos hacer la cuenta, normal. Igual creo que ya en los ítems anteriores se calculó la esperanza y la varianza, pero podemos verificarlo. La esperanza de beta mínimos cuadrados, del estimador. ¿Sí? Esto, por ejemplo, cuando se calcula esta esperanza que voy a poder analizar del estimador. Si vamos a ver si es sin sesgado, por ejemplo. Si uno quisiera que dé beta, que dé beta 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me queda la esperanza de esta suma. ¿Qué pasa? La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Los WI, desde WI por I sub I, pero los WI, insisto, son constantes, así que los puedo sacar afuera. Y acá me queda la esperanza de I. Esa esperanza de I es beta 0 más beta 1 xy. O sea que esto es la suma de WI por beta 0
más beta 1 xy. Esto creo que ya estaba hecho antes, en el ejercicio, en otro ítem, pero ya que estamos lo chequeamos. Y si ahora lo saco de, si ahora separo, me queda suma de WI por beta 0, o sea, beta 0 por la suma de los WI, y después suma de WI por beta 1 xy, o sea que es la suma de más beta 1 por la suma de WI por xy. ¿Sí? Y se puede ver que esto da 0 y que esto da 1. ¿Sí? Ahora, si quieren, hago la cuenta por si ya les queda hecha, por si les queda alguna duda. Pero una vez que yo veo que esto es 0 y que esto es 1, básicamente vi que me dio beta 1, la esperanza. ¿Sí? O sea que la esperanza es una de mínimos cuadrados de la pendiente, sigue una distribución normal, cuyo esperanza es la pendiente, es decir, que es una subvarianza de ¿sí? ¿Estamos? Ahora hago la cuenta de eso. Y después, la varianza, ¿sí? Buenísimo. Después igual después todo lo subo. Y la varianza, que también habría que hacerlo, va a ser parecida, con la diferencia de que acá va a haber la varianza y subí, y acá estos van a salir al cuadrado. ¿Sí? O sea, como para abreviar un poco, la varianza va a dar suma de, o sea, estos son independientes, eso es importante, o sea, acá la varianza, son independientes, ¿sí? Las is, así que varianza de la suma de las varianzas por independencia. Mira, acá la suma de WI al cuadrado por la varianza de las i sub i. La varianza de las i sub i ya vimos cuánto es sigma cuadrado, así que directamente pongo sigma cuadrado, y entonces me queda que sigma cuadrado por la suma de los WI al cuadrado. Esa es la varianza. ¿Sí? Entonces, contaría para terminar hacer estas cuentitas. ¿Sí? Estas cosas de los WI. ¿Qué tengo? Tengo primero la suma de los WI, ¿por qué es 0? Porque es la suma de estas cosas. ¿Sí? Suma de WI es suma de esto. Acá es X raya. De XY menos X raya sobre suma de XY menos X raya al cuadrado. ¿Sí? La suma de todo eso. Todo esto de acá abajo, como ya está hecha la suma, no depende de I. Uno lo ve como que depende de I porque está acá la I, pero en realidad una vez que yo sumé, desde I igual 1 hasta N, todo esto ya no depende. Ya hice la suma, sí, ya es una constante. No es algo que va a ser, esa suma va a aparecer siempre en todos los términos igual. Así que lo puedo sacar afuera. Y me queda entonces la suma de lo de arriba, de XY menos X raya, sobre esa constante. Esto es una A, lo pongo acá. ¿Sí? Me queda sobre esa constante. Y cuando sumo XY menos X raya, esta cuenta ya la hicimos varias veces, así que pues, lo repito una vez más, me queda suma de XY menos N veces X raya, porque la X raya es constante. Y suma de XY y NX raya son lo mismo. ¿Sí? NX raya es X raya sin dividir por N, o sea que es la suma de XY. O sea que lo de arriba da 0, así que este de acá da 0. La suma de los WI. ¿Qué pasa con las XY? Luego también, total, esto, después del video lo pueden adelantar todas las veces y empezar todas las veces que quieran. Van a extrañar después tener unas clases grabadas. Igual falta. De acá que lleguemos. Suma de WI por XY. Esta es otra cuenta que hay que hacer. Bueno, WI por XY es esto por XY. Es esto por XY y misma idea. Esto de abajo no depende del índice de suma. ¿Sí? Como no depende del índice de la suma, esto sería como decir XY menos X raya por XY sobre A, ¿sí? Y la lo puedo sacar afuera. O sea que en el fondo lo que me termina quedando es esto, no sé si hasta ahí se entiende. Pero esto por lo tanto ya sirve como algo que no depende de la suma, sino que queda esto por X. Por X es lo que quiero hacer. Y esta cuenta ya la hicimos en algún momento y chequeamos que fíjense que es como lo de la covarianza, pero con uno de los factores centrado y el otro sin centrado. ¿Sí? Y ya habíamos hecho esa cuenta en la clase esta de mínimos cuadrados, que si pongo uno sin centrar da lo mismo
si pongo uno centrado y el otro sin centrar, da lo mismo que si pongo los dos centrados. Básicamente porque si hago la cuenta, vuelvo a usar el mismo argumento de recién y hay un término que me da cero. O sea que en realidad esto de acá arriba es lo mismo. Después revisen eso, si tienen alguna duda. Es lo mismo que si acá en vez de poner xy pusiera xy menos y qué pasa. ¿Sí? O sea que en particular me queda xy menos y qué raya al cuadrado. ¿Sí? Sobre a. Pero ese a, ¿quién era? Exactamente eso mismo. Suma de xy menos y raya al cuadrado. O sea que en realidad arriba y abajo son iguales. Pregunten, ¿no? Yo veo que alguien quiere preguntar algo. Pregunten tranqui. Así que esto en realidad lo arriba y lo abajo son iguales, así que esto da uno. Es lo otro que queríamos chequear. 3 ventas de referencias. Dale, ahora lo vemos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ese sería 1. Y después, el otro que nos faltaba charlar era para la varianza. Creo que lo borré. No, acá. La suma de los WI al cuadrado. Ese es parecido, ¿sí? El análisis. Y yo hago la suma de los WI al cuadrado, que son esto, básicamente que me queda todo esto al cuadrado, o sea que me queda arriba xy menos x raya al cuadrado, y abajo me queda a al cuadrado. Ese al cuadrado obviamente lo puedo sacar afuera. ¿Sí? Pero ahora, de vuelta, ¿qué me quedó arriba? Lo que me quedó arriba de vuelta es a. O sea que esto es a sobre el cuadrado, así que es 1 sobre a. O sea que este término, suma de w al cuadrado, es 1 sobre a, o sea que es eso, es 1 sobre a. O sea que me queda esto dividido. ¿Sí? Me queda entonces que la varianza de beta es sigma cuadrado sobre suma de xy menos x raya al cuadrado. Eso es como un factor que aparece bastante repetido. ¿Sí? Así que, conclusión, la distribución de beta binomios cuadrados es una normal, cuya esperanza es la pendiente, ¿sí? El beta 1. Creo que habíamos llamado alfa y beta en la guía, por eso este no se llama beta 1, sino beta. Pongámoslo así. Alfa más beta, si quieren. O sea, con normal con esperanza beta, es decir, sesgado, y varianza sigma cuadrado sobre suma de xy menos x raya al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la distribución. Fíjense que si uno toma una muestra cada vez más grande, esto no es aleatorio, pero si uno toma una muestra cada vez más grande, esto va a ser cada vez más grande y por lo tanto tiende a 0, o sea que también sería como consistente el estimado. Vamos, eso sería de ese que me había pedido, ¿quién era? Ya se me quedaron todos los nombres. El que me pidió Sofía. Y Sofía me había preguntado otro más, a ver si lo vemos ahora o después, de la práctica 5. Ah, no, este sí que no, perdón, este. Ya no me da para mucho. Este es el que me había preguntado Mariana, no sé qué, ya sé cuál. Y Ornella, vos me decís también de la práctica 6, hagamos así, después pasamos a las otras. A ver, práctica 6, 7 es el del... ok, de hacer que teníamos varios modelos. Los coeficientes de determinación de alguna con 3 betas del ejercicio 7. Ok. Por ejemplo, en el ejercicio, en el cuarto, ¿sí? Sí. Tenemos i igual beta 0, y sub i más beta 1, x1, más beta 2, z, no, 1, i, más u sub i. Este es el modelito. Ok. Los mismos supuestos de siempre, esos otros los teníamos. Y lo que hay que hacer es estimar los parámetros de beta 0, beta 1, beta 2, en este caso, calcular el coeficiente de determinación y el R cuadrado y el R cuadrado ajustado y discutir, bueno. A ver, lo que tenemos que hacer siempre con esto, por empezar, es armar quién es x transpuesta por x, quién es x transpuesta por y. ¿Ok? X transpuesta por x, como mis variables son 1, digamos, xy y zi, dijimos que nos quedaba kn, que kn era por los unos
que están multiplicando el beta 0, la suma de xi, la suma de zi, acá queda lo mismo, si quieren lo que yo escribo, en la diagonal me quedaban los cuadrados, ¿sí? Y acá me quedaba xi por zi, y acá queda lo mismo. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Si fuera como en el ejercicio que sigue, donde la zi está al cuadrado, bueno, acá era zi al cuadrado, acá también, y acá era zi al cuadrado, o sea, la cuarta. Eso sería lo único que cambiaría. ¿Estamos? Ah, bueno, ya está, entonces quedamos así. Y la x puesta por i, dijimos que quedaba primero la suma de las i, porque era la suma de las i multiplicada por los unos estos, después queda la suma de xi por i sub i, y después la suma de zi por i sub i. ¿Sí? Entonces ya, ¿ok? Yo no sé si alguien tiene esos datos, si no lo hacemos rapidito. Sí, eso, la suma de xy me había dado 20, O sea, y datos eran 10, ¿no? n era 10, sí. 20, las de z, La de zi 15, xi cuadrado, 68, x por z, 45, ok, y zi cuadrado, 35. perfecto. ¿Sí? Obviamente, acaba un 20, acaba un 15, acaba un 45. Normalmente en estos van a ver que si van a la bibliografía van a ver que muchas veces no se escribe, pero obviamente que si lo quieren poner en R o en algún lado para que hagan la inversa, hay que ponerlo. Y que esa apuesta por I queda suma de I, ¿cuánto es? 59,8. Bien, suma de xi por I sub I. 147,58. Y el de Z por I. 102,84. Perfecto. 2,84. ¿Ok? ¿Qué me falta ahora? Hacer la inversa. No sé si la tenés hecha, si no la escribo. O sea, la inversa de x puesta por x. ¿Esa la tenés hecha? Sí. Esa me quedó, digamos, la dejé en fracciones, pues me quedan unos números medio raros. Me quedó 71 sobre 250. Ok, te quedó con fracciones. Sí, igual no te asustes si te quedan números medio raros o si te quedan... Sí, sí. No, igual, o sea, yo llegué a los betas, pero no, o sea, no sabía cómo a partir de eso plantear los coeficientes con la fórmula que teníamos y eso. Está bien, ahora veremos. Pero no se pongan un par de un decimal, los decimales y ya está, porque en general acá lo que les va a pasar es que, como le hacías, en general no son números redondos porque uno supone que son aleatorias, entonces un ejercicio pensado con cierto sentido va a ser algo como algo, siempre la sigues, ya cuando haces esa cuenta ya cambia. Y además en IABK cuando haces la inversa también. Así que tampoco se preocupen mucho si les da con fracciones. Pero bueno, ponen los valores que sean 71, 0,50. Menos 1 sobre 50. Ok. Menos 12 sobre 125. Ok, menos 12 sobre 125. Sí. Después acá en diagonal. Después, sí, después en el medio 1,10, o sea, 1 sobre 10. De 10. ¿Qué más? Menos 3 sobre 25. Al lado. Sí. Menos 3 sobre 25 y abajo. Y el último 28 sobre 125. Okay. Esto también es simétrico porque la inversa de una matriz simétrica siempre es simétrica también. Eso es fácil de ver. Y debe dar estos denominadores básicamente porque 250 debe ser el determinante de esta o debe ser un múltiplo de 250. ¿Sí? Acuérdense que cuando uno usa el método de la matriz adjunta, no sé si usan ese o no, pero allá de álgebra del primer tramo, uno siempre termina dividiendo por el determinante de la matriz, así que por eso aparecen esos denominadores. Finalmente, entonces, ¿qué hay que hacer? Para encontrar los beta hay que hacer x transpuesta por y. El estimador de mínimos cuadrados de todos los beta hay que hacer x transpuesta por y, que va a ser un vector de tres elementos, un vector con uno de tres elementos, 3 por 1. Hay que hacer esto por esto, esto por esto, esto por esto, y eso me da los beta. ¿Que te dieron cuánto? Me dio 4,15896. Ok, pongamos 4,16. ¿Qué más? 1,22. Ok. Y menos 0,41, ¿puede ser? Sí, pues sí, tiene sentido. Por lo que creo que este es el modelo sin el cuadrado. Creo que sí, por cómo estaba pensado, sí. Ahora, yo igual ahora después lo chequeo y
y lo vemos. Pero entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Que el modelo estimado, digamos, que en general se escribe así, es un isomerito, es 4,16, que es el beta 0, más 1,22 xy, menos 0,41 por zi. ¿Sí? Ese sería el modelo estimado. El ejercicio después pedía calcular, o sea, estimar las estimaciones de los cuadrados, por menos cuadrados, de parámetros para cada uno de los 7 modelos, y después calcular el coeficiente de determinación R cuadrado y la determinación ajustado. Entonces, lo que tengo que hacer para calcular el R cuadrado es calcular la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados residual, o la suma de cuadrados explicada, alguna de las dos, porque en realidad la otra sale por diferencia. ¿Sí? Recuerden que esto más esto da esto. La suma de cuadrados total, hay varias maneras. Yo nos di algunas fórmulas en la clase, pero les repasamos ahora algunas. La suma de cuadrados total es, por definición, es la suma desde igual 1 hasta n de i sub i menos i raya al cuadrado. ¿Sí? Es decir, que es como el s cuadrado de la i, pero multiplicado por n. Esa es otra manera de pensar. ¿Sí? Si uno tiene como dato el s cuadrado de i, ya como multiplicar por n tengo la suma de cuadrados total. Eso, si lo desarrollo, también lo puedo escribir como suma de i cuadrado menos n por i raya al cuadrado. ¿Sí? Todo eso sale de los datos de la muestra. Suma de i cuadrado lo puedo calcular, y el i raya lo puedo calcular, es el promedio de las i's. ¿Sí? I raya al cuadrado. ¿Ok? ¿Se entiende? Hay incluso una manera más de mirar esto, que es una forma más matricial, pero en realidad acá no hace mucha falta, que es que escribir la suma de i cuadrado como i traspuesto por i. Es decir, si como i tiene los vectores, como i es un vector con los valores de las i's, si lo pongo también como fila, i1, i2, y n, y como columna, básicamente estoy haciendo una matriz de una fila n columnas por una de n columnas una fila, me queda una matriz de 1 por 1, que es un número. ¿Sí? Que básicamente esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, hace que es la suma de la i al cuadrado. ¿Okay? Como una forma, digo, por si ven en la bibliografía, esta expresión que dice i traspuesta por i menos i raya al cuadrado, esa i traspuesta por i no es otra cosa que la suma de la i al cuadrado. ¿Ok? Y después, para acá, la fórmula que les di, ¿les di una fórmula en clase? La de x, la de x, beta, ¿cómo es? Beta traspuesta. Beta traspuesta por x, está por y cosa. No. Para SCR teníamos la de i menos i estimado al cuadrado, o sea, la sumatoria de eso. Bueno, vamos a la definición. La definición es i igual 1 hasta n de i sub i menos i estimado al cuadrado. Sí. Esto se puede hacer, ahora esto se puede hacer a mano. Acá como son pocos datos, creo que la idea del ejercicio estaba pensado para que fuera a mano. ¿Sí? ¿Cómo se hace el i estimado? Bueno, yo lo que tengo que hacer es, para cada uno de los datos que tengo, hacer esta cuenta. ¿Se entiende? O sea, yo por los datos teníamos en el modelo original teníamos, el primer dato tenía x igual a 0, los datos eran así, yo guardo todo, pero bueno, teníamos. Es x, z, y. ¿Ok? Teníamos x era 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 4. 4, 4, 4. Z era 0, 1, 0, 2, 0, 3, 2, 3, 2, 2. Y las IES tenían ciertos valores. Por ejemplo, copio un vari 1.76, 5.80, etc. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser los I estimados?
los estimados son esos, son los que el modelo me dice, los estimados o predichos son los que el modelo me dice que debería dar y para los correspondientes valores de X. Entonces, el primero sería 4,16 más 1,22, esto, ¿no? Entonces, sí, más 1,22 por 0, que es el primer valor de X, menos 0,41 por Z, que también es 0. O sea que ese valor me daría 4,16. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Sí? Después, X igual a 0, Z igual a 1. 0 y 1, bueno, me da 4,16 más 0, menos 0,41. Eso da lo que 3, esto menos 16, 3,25, pues creo que... No, 3, no, tengo que ver. Estoy haciendo lío. 0,75, ¿no? 75, ahí está. 3,75. Y así. Y así es lo mismo con todos. Con 0 y 0 de vuelta va a dar 4,16. O sea, se pueden repetir porque puede haber puntos que tengan los mismos valores de las variables, de las que son nuestro capital. Con 0 y con 0, tanto con 1 y con 2, lo que sea, y así vas completando. ¿Quiénes son los residuos? Y menos y sombrero. O sea que acá uno puede calcular después, no me va a entrar, pero los U sombrero I. El primero de todos va a ser 1,76 menos 4,16 y lo pongo ahí. El segundo va a ser 5,80 menos 3,75 y pongo el resultado ahí. ¿Ok? Y así completo todos. Finalmente, ¿qué hago? Esos los sumo todos al cuadrado. ¿Sí? Esta es la suma de los residuos al cuadrado. ¿Sí? Los sumo todos, los elevo al cuadrado y los sumo. ¿Se entiende? Sí. Sí, luego se ve eso. Sí, sí. Una vez que tenés eso, el R cuadrado es 1 menos la suma de cuadrados residual sobre la suma de cuadrados total. Esa es la expresión. Y te tiene que dar un número, obviamente, entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Está claro cómo se hace? Después hay fórmulas matriciales. Ahora no me acuerdo, pero hay fórmulas matriciales que les hacen más simple el trabajo. Pero yo acá particularmente me interesaba que hagan. Después uno nunca hace esto. Sí, esto además esto lo hace la computadora. ¿Sí? Pero que quisieran una vez la cuenta esta de calcular los residuos, calcular los valores estimados de I, calcular los residuos, para que vean efectivamente qué hay metido acá dentro. ¿Sí? Y para que vean que esto va a dar muy chiquito, básicamente si lo que el modelo me predice es muy parecido a lo que observé de I. Porque si los valores que me da el modelo y lo que predice son muy parecidos a los valores de I, ¿sí? Que sería como bastante sorprendente, los U me van a dar muy chiquititos y el cuadrado de la suma también va a ser mucho más chica que si son muy diferentes. ¿Sí? Por eso cuando esto es muy cercano a 0 es cuando... Perdón, acá. Esto es 1 menos 0 cuadrado. Ahora esto es así. Perdón, estaba poniendo mal. 1 menos... todo ese resultado. Cuando esto es muy chiquitito, la suma de cuadrados residual sobre la suma de cuadrados total me va a dar casi 0 y el R cuadrado va a dar casi 1. ¿Se entiende? Cuando las diferencias son muy grandes, la suma de cuadrados residual da casi la suma de cuadrados total, ¿sí? Porque nunca va a ser más que eso, por lo menos en un modelo que tenga constante, y entonces esto va a dar casi 1 y el R cuadrado va a dar casi 0. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se hace? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Te hago una consulta? Recién me puedo meter, disculpa. No sé si el parcial quedó para el lunes. Sí, quedó para mañana. el lunes. Ah, perfecto. ¿Te puedo hacer un par de preguntas teóricas? Sí, tal vez la pared tenía un par más acá de campus para contestar. Ah, dale. A ver, quería resolver el 6D de la práctica 6. A ver cuál era, si no lo hicimos ya. Y ahora a ver si cerramos el 6D. No hay 6D. Será 6B. Debe ser acá porque me preguntaba en el foro, había preguntado Sebastián, que creo que no está. No está. Que me dijo, a ver, directamente una duda de estimación marciana. A ver, entonces, me dijo 6D, pero no veo un 6D, debe ser 6B.
y que es sobre calcular el R cuadrado, así que ya lo vimos eso, ¿sí? A menos que sea el 5 de... Igual el 5 es uno que les dije que no lo, que ni se preocuparan. Está bien. Todos los que pueden ser D son cosas que ya estuvimos haciendo, así que esta estaría contestada. De las 6 creo que no tengo nada más. Acá tengo una consulta bayesiana. ¿Cuál es el ejercicio que recién dijiste que no nos preocupemos? ¿El 5? El 5, sí, De la práctica 6. de la práctica 6. Perfecto, gracias. Y acá, ¿qué más me pregunta? Si la beta, el coeficiente de gamma alfa por gamma beta. Sí, acá hay una duda que, sí, ya sé, porque me preguntan por la constante de integración de la distribución beta, porque en el apunte yo creo que está puesto al revés, no en el apunte, la hoja de fórmulas, la beta, recordemos, x a la alfa menos 1 por 1 menos x a la beta, a la beta menos 1, ¿sí? Eso para los x entre 0 y 1, y 0 sin 1. Pero le falta la constante de integración para que integre 1, ¿sí? ¿Cómo era esto? Como habíamos visto, como el integral de la densidad va a ser la integral de esto entre 0 y 1, esto es lo que da la constante, esto es lo que da la integral de esto, ¿sí? La integral de esto va a dar este número. Este número no es otra cosa que la definición de la función beta. Con lo cual, la constante de integración, la manera de lo que tienen que acordarse, o igual corrijan la hoja de fórmula si está mal, lo que tengo que poner acá para que todo integre 1 es poner 1 sobre beta, ¿sí? Y después hay que acordarse la relación entre esto y la función gamma. Beta de alfa beta, habíamos visto que es gamma de alfa por gamma de beta sobre gamma de alfa más beta. Esto es la forma correcta de la función beta, su relación con la gamma. Como acá está invertida, si quieren escribir directamente en términos de la función gamma, tiene que ir eso dado vuelta. Yo creo que en algunas hojas de fórmulas está escrito así, por la confusión esta de que uno es beta y el otro es 1 sobre beta. Pero sería, el correcto sería, como la constante de integración, sería gamma de alfa más beta sobre gamma de alfa por gamma de beta, que es la función, que es la inversa de la función beta. Sí, eso lo contesto. No sé si tiene alguna duda de eso, pero lo contesto a Sebastián, que me había preguntado. Y Sofía, que hoy también me había pedido las cosas que me había preguntado, me pregunta algo de la práctica 5. Que el apartado, no, de la práctica 6. A ver, un minuto. Ejercicio. Los apartados de... no, estoy leyendo, mezclando todo. Práctica 5, ejercicio 6, apartados de y E. A ver cuál es. Práctica 5, la de Valles. Ejercicio 6, de IE. Ok. Ya sé cuál es. Ok, ahora lo hacemos. Creo que eso me queda, a ver si me queda otro. Sí, es normal. Es el SF. Creo que no me queda nada pendiente. No salió, ¿no? Ok. Bueno, si querés, entonces haceme los que me había hablado, las consultas que tenías y después hago ese que quedó pendiente ahí. Bárbaro, gracias. Sobre modelo lineal, rápido, la distribución de los estimadores de mínimos cuadrados clásicos. La di hace un rato y vas a tener la distribución clara. O sea, después mirá el video, vas a ver que lo hicimos con bastante detalle, pero la conclusión... Perfecto. Que como el beta, el estimador de la pendiente, lo escribís como la suma de WI por I sub I. Y las I son normales, y esto son constantes porque dependen de las X, que las personas son estocásticas. Esto, con las I son normales, es una combinación de normales, esto sigue siendo normal.
con esperanza beta. Siempre y cuando los errores sean normales, ¿es? Exactamente. Vas a ver que toda la expresión, que todo parte de la distribución de los sum. Perfecto. Siempre volvemos a que la distribución de los sum determina la distribución de la si, y eso termina determinando la distribución de los estimadores de mínimos cuadrados. Que te queda la esperanza beta y la varianza sigma cuadrado sobre suma de xi menos x mayor al cuadrado. Pero hace un ratito lo hicimos con todo detalle, toda esa demostración, así que... Buenísimo. Bárbaro, gracias. Después, la varianza de los errores, si las x son constantes, es la misma que la varianza de y, ¿o no? Claro, exactamente, porque vos, la i es los u a los que le sumaste toda una cosa que es una constante. O sea que es una... Perfecto. Que no es aleatoria, digamos. Así que te queda la misma varianza. Buenísimo. Y la esperanza... Después, se te corta. perdón, te interrumpí. No, y la esperanza te queda, básicamente, la de los u es 0, así que te queda todo lo otro como esperanza. Bárbaro. Después, la fórmula de la varianza de beta 0. Sí. O de alfa. No la vi en la clase práctica y encontré una en Canavos, pero no sé si está bien. ¿Cómo es? Decime. Igual es medio fea, pero sí, decime. Tengo anotado que la varianza de beta 0 es en el numerador sigma cuadrado, sumatoria de xy al cuadrado, y en el denominador n por la sumatoria, y ahí paréntesis, las xy menos x raya, todo eso al cuadrado. Sí, está bien esa. Perfecto. Entonces uso esa. Y mi otra pregunta, bueno, hay uno del 7 de la práctica 6, del último que hiciste, que me da r cuadrado negativo y a un compañero le pasó lo mismo, pero bueno, tiene que estar mal. No encontré el error. No tiene que estar mal. Eso porque creo que me olvidé de... Creo que lo dije alguna vez para pasar y no lo dejé bien en claro. El C. ¿Fue en el C, en el tercero? Exacto. Bueno, bien. Comentario. Hay un ejercicio que es en el 5, que es el 6, pero que le no hacía falta por ahí, ya, me está cayendo todo. Que es el que dice, bueno, suma de cuadrados de total es igual a la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados residual. ¿Sí? Se corrió la cámara, ¿eh? Ah, sí. Estoy viendo la silla. Es porque se cayó un parlante y quedó colgando del cable. Esperen que... Acomodo un poco. Ok. Ustedes vieron el nivel de precariedad que tiene todas estas instalaciones. Y el mío, y debe haber peores, el mío dentro de todo cómodo, pero... A ver, esperen que acomodo acá. Ok, ahora estamos muy abajo, pero no lo acomodo. Muy arriba, digo. Acomodamos. Ahí más o menos. Perfecto, gracias. Listo. Hay un ejercicio, es una propiedad que también la charlamos, que es la de suma de cuadrados totales es igual a suma de cuadrados explicada más suma de cuadrados residual. Esperen que igual cargo esto. Cuando eso se cumple, y cuando uno tiene que la suma de cuadrados total es la explicada más la residual, como además esas cosas son todas positivas porque son las sumas de cuadrados, son sumas de cosas elevadas al cuadrado, ¿sí? Un poco mejor. Obviamente las dos son positivas, pero las dos son no negativas, digamos, y si como suman esto, lo que uno ve es que los casos extremos de esto pues, son que esta sea 0 y que esta sea la suma de cuadrados total, ¿sí? Y el otro caso es que esta sea la suma de cuadrados total y que esta sea 0. O sea, no es como... Esas son las opciones extremas. Todo eso, y después están los casos intermedios donde, bueno, los dos son positivos. Puede haber más de esto o más de esto. En el caso extremo, ¿qué es lo que pasa con la fórmula del R cuadrado? La suma de cuadrados residual es la total, entonces esto me da 1, y 1 menos eso me da 0. ¿Sí? Claro. En este caso el R cuadrado es 0. Y en el otro caso extremo, donde la suma de cuadrados es todo explicado, digamos, este me da 0, sobre la suma de cuadrados total me da 0, y 1 menos eso me da 1. Sí, esos son los dos casos extremos. Todos los otros están en casos intermedios. Pero esto no es verdad siempre.
En realidad, yo por ahí me olvidé de aclararlo. Esto vale en un modelo que tiene constante, en un modelo que tiene término independiente. Parece como medio arbitrario, pero cuando uno hace la cuenta, ¿sí? De por qué esto es cierto, en una parte queremos eliminar un término que solamente se va si tenemos término independiente. ¿Sí? O sea, tendría que hacer toda la cuenta ahora, pero digo, esta es la suma cuadrada explicada y esta es la suma de estos son los residuos. No quiero ponerme a hacer cuentas ahora. No quiero hacer la cuenta completa ahora porque total ya les dije que esto que no se los iba a tomar y no quiero perder tiempo para si me trago. Entonces después lo tenía que hacer antes el papel. Pero para que se vean porque parece medio de salir tirado de las pelas esto de que ¿por qué tiene que haber una constante? ¿Dónde va a aparecer esa constante? Acá. El I sub I sombrero es beta 0, va a ponerle beta 1 por xi, y después hacer menos y raya al cuadrado. ¿Sí? Y acá es lo mismo, también va a aparecer de vuelta lo mismo. Entonces, ese término que aparece con constante va a permitir que al hacer todo el desarrollo se vaya un término que sobra y que me dé que la suma de cuadrados explicada más la residual es lo mismo que la suma de cuadrados total. Cuando no hay una constante, acá me sobra un término, ¿sí? O sea, aparece un término más en esta igualdad, y entonces ya no es cierto que los casos extremos sean estos, ¿sí? Entonces, justo fíjate, en el tercer modelo es un modelo que no tenía constante. Por eso, te puede pasar en esos modelos que la suma de cuadrados residual sea más grande que la total, y que la suma de cuadrados explicada sea negativa. O sea, la suma de cuadrados explicada no es que te va a dar negativa, te va a dar la suma de cuadrados residual, te puede dar más grande que la total. La explicada por definición va a ser mayor o igual a 0 porque sigue siendo una suma de cosas al cuadrado, pero va a haber este término adicional, ¿sí? Que va a dar negativo y que te va a compensar y va a hacer que esto se cumpla. Entonces te puede dar la suma de cuadrados residual más grande que la total, te da esto más grande que 1 y te da negativo. O sea que no está mal. Pero eso estaría mal si les pasa en un modelo que tenía término independiente. ¿Vamos? Clarísimo, gracias. Y te hago la última muy rápido de intervalos bayesianos. Sí. Hay básicamente, según lo que entiendo, 3 formas de distribuir la probabilidad. Sí. Con mínima longitud, que creo que en la práctica lo llamás máxima, o en un parcial creo que lo llamás máxima densidad. En realidad ¿Es lo mismo? En realidad en principio son distintos, pero claro, acá máxima longitud sería mínima densidad. Sí, exacto. O sea, al hacerlo de mínima densidad. Al hacerlo de máxima densidad, también logras que sea de mínima longitud. Perfecto. Después puede ser que la densidad en A sea igual a la densidad en B, y después la tercera forma es distribuir en partes iguales alfa. Claro. ¿Cuál de los 3 elegimos? No tenés distribuir en partes iguales alfa, y lo de máxima densidad es también igualar las densidades, pedir que las densidades sean iguales. Porque básicamente la idea es esta. Vos querés un intervalo que acumule 1 menos alfa, ¿sí? Pero, a ver, lo de máxima densidad es lo mismo, sí, es esto, o sea, es eso, es que tenga la misma densidad en los dos extremos, es eso, es todo lo mismo. Y eso termina siendo lo mismo que el de mínima longitud. O sea, básicamente son 2. Habrá otras maneras, puede ser, pero esas son como las 2 básicas. Ok, o sea, o lo distribuyo en partes iguales o igualo las densidades. Pero, ¿viste eso que haces en una clase grabada? Que haces el problema de minimización. ¿Eso no hay que hacerlo siempre? No, eso es más bien teórico, que lo vimos por intervalos de confianza clásicos, que también ahí uno tiene la pregunta de ¿y cómo distribuyo el alfa? ¿Sí? Tenemos que la respuesta más simple es dividirlo en 2 partes iguales, pero después lo que nos pusimos a pensar es hasta qué punto eso es obvio, porque la realidad es que uno puede hacer diferentes intervalos
justamente repartiendo las probabilidades de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo podría elegir? Bueno, un posible criterio sería de todos los posibles intervalos elegir el de mínima longitud. Y las conclusiones que sacamos básicamente es que lo de la media y la t, que son los que son intervalos aditivos y la distribución es simétrica en el cero, la respuesta es básicamente que el de mínima longitud es el de dividir la cola en dos partes iguales, que en particular también coinciden las densidades en ese caso. O sea que todo lo mismo. Pero que en el caso del h al cuadrado, por ejemplo, eso no pasa. Y ahí no, digamos, la idea es que uno no hace esa cuenta cuando hace el intervalo, porque en general lo que ya está estudiado es que en general hacer eso tampoco es tampoco me lo intervalo tanto más chico que si directamente dividido por 2. Es más como para plantear el problema que para después hacerlo en un caso particular. Además es un problema que para resolverlo no se puede resolver en forma exacta, hay que hacerlo en forma numérica, o sea que tampoco es simple. ¿Ok? Perfecto, mil gracias. ¿Algo más? ¿No? Bien. Pues yo tengo un ejercicio que me había pedido Sofía. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Tengo una pregunta, pero no es de ningún ejercicio. Decime. El otro día en la clase que tuvimos, creo que fue el miércoles, si no me equivoco, Sí. habías dicho que ibas a ver cómo ibas a tomar y querías saber si iba a ser al final igual que en el otro o no. Sí, voy a tomar escrito. Perfecto, gracias. En el 6, es uno de la práctica de Bayes, sí que es uno que a ver si puede chequear, porque hice tanto lío, voy a decir así, me preguntaron ese. Práctica 5, sí, Bayes. Ejercicio 6, sí, apartados de IE. Ok. El ejercicio 6 de la práctica de Bayes es uno que dice, se sabe que el tiempo que tarda en fallar un cierto componente electrónico, el tiempo X que tarda en fallar, sigue una distribución exponencial del parámetro lambda, que sí. Para estimar el parámetro lambda desde el enfoque bayesiano se le pide a un especialista que fije un valor para la esperanza y el desvío de la distribución a priori de lambda. ¿Sí? Dice que la esperanza es 5 y que el desvío es 2. ¿Sí? O el punto A pide plantear una distribución a priori de una familia conjugada, que ya vimos en la clase teórica, que conjugada del lambda de la exponencial es la gamma. ¿Sí? O sea que a priori suponemos una gamma con ciertos hiperparámetros alfa 0 y le llamo L0 para que no se mezcle con el lambda, ¿sí? Y usando esto, sacamos que como la esperanza de una gamma es alfa 0, alfa sobre lambda, digamos alfa sobre L sería en este caso, y la varianza es alfa sobre lambda cuadrado, o sea sobre L cuadrado, y acá sale que alfa 0 es 5L, así que acá sería 5L sobre el 0 cuadrado, 5 sobre el 0, me sale que es 2, todo rapidito, porque no me preguntaron específicamente eso, pero si hay alguna duda me frenan. Y acá sale que L0 5 medios, y si L0 es 5 medios, alfa 0 es eso por 5, así que 25 medios, ¿sí se ve en la cuenta? O ya hice el lío. Alfa 0 sería 25 medios. A ver, chequemos. Esto dividido esto es 5, efectivamente, y esto dividido 25 cuartos, que sería 4, 25, me queda 2. Ah, no, ya sé que hice mal. 2 era el desvío, así que la varianza es 4. Ok, me equivoqué. Así que esto es 4. Y esto es 5 cuartos. Y entonces esto es 25 cuartos. 25 cuartos, que es alfa 0, dividido 5 cuartos, que es L0, o sea, 4 quintos. Me queda 5, está bien, y 25 cuartos por dividido esto al cuadrado es 16 sobre 25. Me queda 16 dividido 4 es 4, o sea que está bien. Bueno, esto es lo que dan los parámetros, los hiperparámetros. ¿Ok? 25 cuartos, 5 cuartos. Bueno, después pedí hallar la correspondiente distribución a posteriori con la muestra aleatoria. Eso se hace con las formulitas que ya vimos. ¿Sí? No sé si las tiene, no sé si alguien las tiene a mano, pero sería gamma a la posteriori,
es la extrusión, no, creo que pone cualquier cosa. Lambda posteriori, sería lambda dada la muestra, sí, una distribución también gamma, pero con hiperparámetros alfa estrella y beta estrella, y hay que ir a las fórmulas del ejercicio 4, ¿sí? No lo tengo acá mal el ejercicio, pero creo que en total, si no me acuerdo mal, daban tipo 126,25 Porque y era, 26,25. a uno se le sumaba n y al otro se sumaba X raya, ¿no? Puede ser. Creo que era, A ver, ahí me fijo. Lo tengo acá en el celular, eso. tengo una muestra de tamaño n es 20, entonces el ejercicio C, n es 20, X raya Es una exponencial. Acá, sí, la alfa estrella es alfa 0 más n. C, ok. O sea Y que 5 cuartos más 20, eso el es estrella es el E0 más la suma de las X, sí. la suma de las X, perfecto. O sea que alfa estrella es 25 cuartos más 20, ¿sí? O sea, 2,5, 6,25, 26,25 puede ser. Sí, puede ser. Sí, el otro daba 6,25 por 20. Que es, claro, Yo creo que es 125. la suma del sí, y eso más 5 cuartos, más. La verdad, 126,25. Perfecto, 126,25. O sea que esa es la posterior. Y después, en el punto D y E, que es lo que me consultaban acá en el foro, dice hallar lambda sombrero B por una muestra obtenida en base a la función de pérdida L de T igual T menos lambda al cuadrado. ¿Sí? Es decir, esta es la función que me dice cuánto pierdo si en lugar de lambda pongo como estimación tal número. ¿Sí? Y el estimador bayesiano siempre es el que minimiza la pérdida esperada. Nosotros no hicimos toda la cuenta, sino que ya dijimos en la clase teórica que si la pérdida esperada tiene esta forma, es decir, es una pérdida de qué tipo. Cuadrática. Cuadrática, claro. Si tuviera módulo sería una pérdida lineal, y si fuera para t igual a lambda es 0 y para t distinto a lambda es 1, sería una discreta. ¿Sí? Para la lineal y para la cuadrática dijimos que el estimador bayesiano va a ser la esperanza de la expresión a posteriori, ¿sí? Y la esperanza de la expresión a posteriori va a ser alfa estrella sobre la estrella, que es la esperanza de una alfa sobre lambda, ¿sí? Esto da cuando 26,25 sobre 126,25. 26,25 dividido por 126,25 da 0,208 aproximadamente. Si quieren póngalo como fracción, pero tampoco es necesario. Aproximadamente 0,208. ¿Sí? Entonces es la estimación bayesiana para lambda. ¿Sí? Y en el punto E dice calcular y comparar la pérdida de lambda de Bayes y de lambda de máxima verosimilitud. ¿Quién sería en este caso lambda de máxima verosimilitud? Ya lo habíamos hecho para la Poisson, perdón, para la exponencial, ¿sí? El lambda de máxima verosimilitud es 1 sobre X raya. ¿Sí? Esto lo vimos en la práctica 4. ¿Sí? Si no, bueno, se pueden hacer el estimador de máxima verosimilitud. Pero es 1 sobre X raya. Entonces me pide que compare la pérdida que me da el estimador bayesiano y la que me da el estimador de máxima verosimilitud para diferentes casos de lambda, ¿sí? En primer lugar, cuando lambda es 0,2 y el otro cuando lambda es 0,15. Cuando lambda es 0,2, esto sería entonces el estimador bayesiano, que es el 0,208 que me dio, menos lambda al cuadrado, y esto sería el de máxima verosimilitud, que es 1 sobre X raya, acá lo borré, pero el 1 sobre X raya es 1 dividido 6,25. X raya es 0,16, ¿sí? Es el estimador bayesiano, el de máxima verosimilitud, perdón, menos lambda. Entonces, para el lambda igual a 0,2, esta pérdida me da 0,208 menos
0,2 al cuadrado, que es 0,008 al cuadrado, que es muy poquito, 0,008 al cuadrado, y eso es 6,4 por 10 a la menos 5, o sea, 0,00064. A ver si lo ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después el otro me da, el de máxima verosimilitud, me da 0,16 menos 0,2 es menos 0,04 al cuadrado, me da más grande. ¿Sí? No importa cuánto, pero da más grande que esto. O sea, que da más chico la pérdida con el bayesiano. Pero, si tomo lambda igual a 0,16, o sea, si lambda fuera 0,15, es decir, yo no sé cuánto es lambda, si no, no estaría estimando, prácticamente no hacíamos esta materia, digamos, si yo pongo lambda. Pero yo puedo hacer el análisis de qué está pasando ante diferentes situaciones, ante los diferentes posibles valores que puede tener lambda. Y si yo pongo 0,15, acá me da 0,208 menos 0,15 al cuadrado, donde dice lambda pongo 0,15, menos 0,15 al cuadrado, me da 0,003 algo, ¿sí? 3, 4. Y si lo hago acá, y pongo 0,15 en lambda, es 0,16 menos 0,15, 0,01 al cuadrado es 0,0001, si no me equivoco. No, creo que sí me equivoco. No estoy para andar confiando hoy en mí. Está bien. Bueno, tengo que confiar más. Me da esto. Entonces, ¿qué pasa? En un caso me da más grande, me da más chica la pérdida de este, y en el otro caso me da más chica la pérdida de máxima verosimilitud. ¿Sí? Dice, la pregunta era, ¿es siempre menor la pérdida cuando se usa la estimación bayesiana? La respuesta es no. Claramente, en este caso, si hubiese usado la máxima verosimilitud, es menor la pérdida de la máxima verosimilitud. ¿A qué viene la pregunta? Que nosotros habíamos definido el estimador bayesiano como aquel que minimizaba la pérdida, pero el que minimizaba la pérdida esperada. Es decir, no quiere decir que siempre, con el estimador bayesiano, yo voy a minimizar la función de pérdida. ¿Por qué no? Porque yo no sé cuánto es lambda, ¿sí? Pero para diferentes valores de lambda puede ser que hubiese sido mejor usar otro estimador. Lo que pasa es que eso no lo voy a saber nunca porque no sé cuánto es lambda, insisto. Si yo supiera cuánto es lambda, la materia había terminado hace 2 meses. ¿Ok? Entonces, ¿puede dar más chica la función de pérdida para ciertos valores de lambda una que la otra? Sí. Pero lo que logro con el bayesiano es minimizar la pérdida esperada. ¿Sí? En promedio, sí, va a ser el que menos pérdida tenga. ¿Sí? Entre muchas veces que use el método, digamos. Esa es un poco la aclaración de lo que se pide un poco analizar ahí en ese ejercicio. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, yo no le debo a nadie ya más consultas. No sé si alguien de quienes están tiene alguna duda más. ¿Alguien puede preguntar algo más? No, nada. Bueno, entonces, cualquier cosa igual me escriben, pero nos vemos el lunes. Bueno, nos vemos el lunes a las 9, subo el examen, el formulario. El formulario igual ya está, después se va a cerrar, pero después lo vuelvo a abrir. Está para los que querían retirar hoy. Y eso es todo. No sé, así que estamos. Nos hablamos. 3 horas, ¿no? Perfecto. Son. Tienen hasta las 12, sí. Tienen hasta las 12 para todo, ¿no? Para resolver y para escanear, subirlo y todo. ¿Ok? Yo te Bárbaro. había mandado un mail porque tenía médico Sí. y nada, ya lo resolví, ya hablé con el médico y puedo ir más tarde al médico, así que voy a hacerlo en el horario normal. Entonces lo vamos a hacer en ese horario. Claro, sí, para que sea más simple. Está bien, ¿no? Listo. No había drama, sino, pero listo, está bien, perfecto. Entonces, o sea, que habíamos quedado en que el día más tarde. Sí, pero al final no, ritmo normal con todos. Acordar de a todos los que le tengo que habilitar para que carguen, así, listo. Bueno, cualquier cosa igual me avisan. Ok. Dale, gracias. Bueno, que anden bien. Nos vemos. Gracias. Gracias. Igualmente. Saludito. Chau, chau.